El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña nuevamente mi querido Roger Martínez, traumatólogo, y que bueno, en este momento sí queremos conversar sobre un tema, digamos que maneja traumatología, maneja cirugía, endocrino, medicina interna, infectología. Es un manejo multidisciplinario, incluso mucho más que osteomielitis, y por eso quisimos conversar hoy sobre pie diabético. A ver, Roger, como traumatólogo, ¿cuáles consideras que son los principales factores de riesgo para desarrollar esta complicación en los pacientes diabéticos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante aquí es entender que el factor de riesgo más importante es una diabetes que no se ha controlado. Aquellos pacientes que realmente no le prestan atención a las visitas médicas, que no toman el tratamiento de manera adecuada, que sobre todo no cambian sus hábitos en lo que es la parte de la alimentación, el sedentarismo, otros hábitos perjudiciales como el tabaquismo. Realmente esto nos va a producir que todos estos cambios que nos dan las glicemias elevadas nos vaya deteriorando los nervios periféricos, la parte vascular, nos vaya generando lesiones de partes blandas que son las úlceras y nos vaya produciendo todo lo que es el síndrome de pie diabético, que lamentablemente es una complicación de verdad catastrófica para los pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, y que incluso nos ha tocado casos que ese pie diabético con una lesión de tejidos blandos nos llevó a una osteomielitis. A una osteomielitis, exactamente. Y es lamentable porque la idea es no llegar a esto, y precisamente con un buen control metabólico se puede lograr evitar este tipo de complicaciones. ¿Cuáles son esos signos de alarma que pueden indicar una evolución hacia infecciones graves o hacia necrosis? Ok, como sabemos que hay una lesión de partes blandas que son las úlceras que se producen, ¿verdad? En el paciente con pie diabético, aquí lo importante es entender que cuando ya esas úlceras se profundizan, que ya está comprometido la fascia, los ligamentos, los tendones y hay exposición ósea, ya sabemos que ese es un paciente con una úlcera de un grado avanzado y que lamentablemente estamos ante la presencia de una osteomielitis y de muchos tejidos que están comprometidos. No solamente el hecho de que tengamos una de profundidad, sino que si tenemos varias en diferentes partes del pie, ya eso nos está hablando de que eso es un pie que está muy comprometido. Desde el punto de vista de la necrosis, evidentemente, si el paciente tiene un edema importante, si hay cambios de coloración distales que pasan por palidez, luego son violáceos, y cuando ya empiezan esa necrosis a notarse en los dedos, ahí estamos ante la presencia probablemente de un pie, no solo de un pie, de una extremidad que está comprometida o que ya estamos ante la presencia de una obstrucción arterial. Y son estos los casos que sabemos que la evolución probablemente no va a ser nada favorable en el tiempo. Sí, de hecho, bueno, son los casos que pueden comprometerse ya para amputaciones y todas las complicaciones que uno no quisiera llegar, que no lleguen los pacientes en eso. ¿Cuáles son esas herramientas diagnósticas que se pudiesen utilizar para evaluar la severidad del pie diabético? Por supuesto, aparte del examen físico de la lesión evidente, ¿no? Bueno, claro, yo iba a empezar realmente por ahí la clínica, ¿no? Evaluar la parte neurológica, la parte vascular y los cambios tróficos que se dan a nivel del pie, ¿no? Eso es importante. Fuera de eso, yo pienso siempre que nosotros, indiferentemente de que seas traumatólogo, seas médico internista, infectólogo o un cirujano, todos debemos conocer, porque la diabetes es algo muy presente, ¿okay? En nuestro país. Escuchaba casualmente hoy una entrevista donde decían que estamos alrededor del 11% de pacientes diabéticos en Venezuela. Y partiendo del hecho de que tenemos una lesión vascular, todo paciente diabético que deberíamos manejarlo con un ecodoppler para ver realmente cómo está esa perfusión
y dónde tenemos realmente una alteración que deba manejarse, ¿ok? Eso por una parte. Si ya tenemos una profundización de las lesiones de partes blandas, por lo menos tener una radiografía, pero no solamente por la lesión de partes blandas, sino porque entendamos que en el caso del pie diabético, como tenemos una lesión neurológica, el paciente no percibe bien el dolor, no hay una disminución de la sensibilidad, va a haber zonas donde vamos a tener alteración del apoyo. Y eso va a generar en el tiempo cambios a nivel articular, lesiones óseas, microfracturas, muchas veces fracturas a repetición, y nosotros necesitamos identificar eso para tratar de ayudar al paciente a mejorar la manera de apoyar y de esa manera evitar complicaciones como la hiperkeratosis, la producción de los callos, ¿verdad? Que posteriormente nos va a llevar a una úlcera. Entonces, por lo menos tener una radiografía de base. Evidentemente, si vemos que hay cambios importantes en tejidos blandos, si la rayos X nos muestra cambios propios de las corticales, edema en lo que sería la medular del hueso, podemos pedir una resonancia magnética para ver cómo están los tejidos blandos, cuál es la extensión realmente y la contaminación que puede tener ese hueso, qué tan comprometido puede estar. Evidentemente, habrán otros estudios que normalmente ya quizás la angiotomografía, que suelen solicitarla principalmente los cirujanos vasculares, claro, que ya sobre todo para buscar las obstrucciones en grandes vasos cuando necesitamos tomar decisiones sobre un tratamiento quirúrgico en un caso que no haya evolucionado de manera adecuada. Incluso aquí deberíamos hasta añadir las lesiones en las uñas. Es correcto. Las infecciones, las onicomicosis y las infecciones fúngicas, las infecciones de las uñas propiamente dichas, que aparte de eso pasan a ser una puerta de entrada para poder iniciar un proceso infeccioso en este pie de este paciente diabético. Bueno, igual, como lo mencionábamos al principio, esto se maneja de forma multidisciplinaria. Cirujanos vasculares, traumatólogos, endocrinólogos, internistas, hay veces la participación del infectólogo, porque bueno, evidentemente si tenemos un proceso infeccioso, el apoyo siempre va a ser así. ¿Tienes algún comentario en relación al manejo multidisciplinario adicional que quieras añadir desde el punto de vista del manejo propio del pie diabético? No, bueno, realmente es un equipo. Esto básicamente, como tú dices, el manejo metabólico por parte de un endocrinólogo o un internista, de no ser posible, que esté acompañado de eso con un nutricionista, sería lo ideal para que el paciente realmente mejore esos hábitos. Desde el punto de vista de la parte quirúrgica, un cirujano vascular o un cirujano general también para el manejo de lo que serían las lesiones de parte blanda, que nosotros también lo hacemos, y nosotros nos apoyamos mucho también en la parte de fisiatría. ¿Por qué? Porque si es un paciente que la neuropatía no ha avanzado tanto, se puede estimular. Es un paciente que se puede reeducar la marcha, que se entrena al paciente de la familia en ejercicios que deben realizar para tratar de mejorar las condiciones del paciente. Entonces, la fisioterapia y la fisiatría realmente son importantes. Y eso que mencionabas de los puntos de apoyo, de reeducar la marcha, eso es súper importante, porque a veces las lesiones del pie diabético ni siquiera son posterior a un traumatismo. Muchas veces son por esa mala forma de caminar que tal vez trae el paciente, quién sabe si hasta de la infancia, y que nunca se corrigió, y eso lo puede llevar a cualquiera de estas lesiones, y la idea es tratar de modificar todo su estilo de vida porque nos ha tocado pacientes jóvenes, muy jóvenes con diabetes, y la idea es que tengan una mejor calidad de vida hacia la transición hacia la adultez mayor. Desde tu punto de vista como traumatólogo, sin tomar en cuenta tal vez la parte vascular propiamente dicha, para no hacer intrusismo, ¿no? Correcto, ¿Qué opciones de tratamiento desde el punto de vista traumatólogo existen para los casos avanzados de pie diabético? Ya tú dijiste ahorita brevemente algo. Para nosotros es importante los puntos de apoyo, la hiperkeratosis, para disminuirlo, y cuando ya tenemos una deformidad articular o una alteración ósea, estudiar a profundidad el caso, porque ¿qué pasa en el paciente diabético? Cuando ya tenemos instauradas estas alteraciones, yo no puedo pensar como un paciente sin alteración de la diabetes, donde, bueno, vamos a entrar al quirófano, vamos a retirar el hueso que hay que retirar, vamos a fusionar las articulaciones que hay que fusionar para mejorar el funcionamiento, ¿verdad?, del pie, porque siempre hay que considerar que si el tratamiento quirúrgico que yo voy a realizar puede empeorar la condición del paciente. Exacto. Entonces, primero hay que estudiar muy bien al paciente. En el caso que tengamos una de estas alteraciones, se puede considerar corregirla, si no hay manera de corregirla con un tratamiento que no sea invasivo, con el uso de plantillas, cambios en el calzado que tenemos en el paciente, en el uso de medias adecuadas, ¿verdad? Y todas las recomendaciones que siempre se dan. Si esto falla,
podemos ir a tratamientos que sean invasivos siempre y cuando sea viable la extremidad. En el caso de los manejos de lo que serían las partes blandas, cuando ya tenemos úlceras que han comprometido el hueso, muchas veces nos toca entrar a limpiezas quirúrgicas para, aparte de debridar todo el tejido desvitalizado, que tomemos realmente muestras de tejido para saber cuáles son esos microorganismos que están implicados, muestras de tejido óseo si está contaminado, si estamos ante la presencia de una osteomielitis. Nosotros debemos entrar y retirar, en algunos casos parcialmente, y en otros sí hay que quitar algunos segmentos un poco más grandes. Y dependiendo si la evolución es torpia o ya estamos en un paciente con un pie diabético muy avanzado, muy deteriorado, ya corresponden entonces estos tratamientos que son reconstructivos, que estamos hablando ya de las amputaciones, ¿verdad? Que siempre hay un temor relacionado con este tema, porque siempre la gente piensa, no, es la extremidad. No, muchas veces de repente hay que retirar un pequeño fragmento de un dedo, alguna parte que nos va a permitir mantener la viabilidad y la función de la extremidad y evitar que precisamente esto progrese. Entonces, pero son casos donde debemos estudiarlo de manera adecuada. Exacto. Un estudio profundo para poder individualizar el caso. Para culminar, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para la prevención del pie diabético? Control metabólico, sin duda. Control metabólico, que sabemos que es importantísimo. Vital. Que tengamos este equipo de médicos, sobre todo si están bien relacionados entre sí, mucho mejor, mucho más eficiente para el paciente. Desde el punto de vista de las recomendaciones que nosotros damos y que sabemos en el manejo del pie diabético, primero que nada, que tengas una adecuada higiene del pie, que el paciente se tome el tiempo adecuado para revisar el pie todos los días, incluso en la parte de la planta siempre se sugiere que si no lo ayude un familiar también, determinar si hay lesiones pequeñas que quizás tratadas a tiempo hay una evolución favorable, como tú decías muy bien hace rato, también el tema de evitar la contaminación por hongos o tratarlas de manera adecuada, ¿verdad? Que tengamos dentro de la parte de la higiene también sequemos el pie de manera adecuada. Sabemos que son pies que están resecos, ¿verdad? El uso de cremas humectantes para evitar que tengamos lesiones, microlesiones en la piel que pueden producir una infección. Tengamos un calzado adecuado que sea cómodo en casos puntuales, como hablamos. Si hay que cambiar la forma de apoyo, nosotros indicamos algunas plantillas específicas para cada uno. Hay algunos calzados que también disminuyen el apoyo, importante para el paciente que no esté descalzo, ¿okay? Que no camine descalzo por la disminución de la sensibilidad. Esas serían recomendaciones, ¿no? Ya directamente sobre el pie, pero evidentemente pasar porque tengamos un control metabólico o ninguna de estos cambios van a generar un beneficio sobre el paciente. Claro, sí, sin duda el manejo del pie diabético es algo muy amplio y va de la mano de muchas especialidades, y eso que tú dices es muy importante, que tanto los especialistas estén relacionados y ese paciente tenga esa buena relación médico-paciente con cada uno de ellos, precisamente para agarrar de cada una de esas especialidades lo que mejor le conviene, precisamente para tener una mejor calidad de vida y bueno, evitar todas las complicaciones, porque todas son complicaciones crónicas de la diabetes que si se quiere y lo hacemos bien, se pueden evitar. Exactamente. Gracias, Roger, por haberme acompañado nuevamente. Gracias a todos por estar en este nuevo episodio. Cuéntanos si quieres unas palabras de cierre. Bueno, quizás lo importante acá es entender que la diabetes es una enfermedad que muy fácilmente se puede controlar, que evidentemente la vida del paciente no acaba porque tiene diabetes. Es un paciente que perfectamente puede seguir con sus actividades, que como siempre le digo yo de manera sencilla a mi paciente, oye, tómate la pastilla, si tienes que usar insulina, colócate la inyección, ve con tu endocrino y sigue tu vida, haz ejercicio de la manera adecuada, cambia tus hábitos, deja de fumar, vamos a tratar, pero la parte más importante de ello es hacerle conciencia al paciente, que él entienda, reconozca que su vida continúa, pero que simplemente debe tomar control sobre algunos aspectos de ella y probablemente nunca vamos a estar dentro de las posibilidades de que se dé una complicación tan devastadora como un pie diabético. Así es. Nuevamente, gracias, Roger, por haber estado aquí. Con todo un gusto para mí, de verdad. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña.